Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La unidad que viene del Espíritu. La palabra de Dios nos recuerda una verdad profunda que atraviesa toda la historia de la iglesia. En Cristo somos uno. El apóstol Pablo lo expresa con firmeza en Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos dice que el cuerpo de Cristo, aunque compuesto por muchos miembros, es uno solo, porque todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Y finalmente, escuchamos la oración del Señor Jesucristo en Juan 17:21, donde pide al Padre que sus discípulos sean uno, como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea. Sin embargo, al mirar a nuestro alrededor, no podemos negar la dura realidad. La iglesia está dividida. Hay denominaciones que no se reconocen mutuamente, doctrinas que enfrentan a los creyentes, teologías que generan muros y liturgias que separan. La multiplicidad de iglesias y corrientes hace que en la práctica hablar de unidad suene casi quimérico, un ideal inalcanzable. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos textos hoy sin caer en un mero romanticismo espiritual? La unidad en Cristo no es uniformidad. Preste atención a esto. Lo primero que debemos recordar es que la unidad que enseña la Biblia no significa uniformidad. Pablo no dice que todos debemos pensar exactamente igual, ni que nuestras tradiciones deben ser idénticas. El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función distinta. La unidad no borra la diversidad, al contrario, la presupone y la enriquece. En la iglesia del primer siglo ya existían ciertas tensiones. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, en fin. Todos eran distintos y sin embargo el Evangelio los unía. Hoy sucede algo similar. Tenemos distintas denominaciones, liturgias y formas de expresar la fe. Pero si algo nos une es que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Entonces esto me dice a mí que la unidad comienza en el Espíritu. El apóstol Pablo lo deja bien claro. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primero a los Corintios 12. La verdadera unidad de la iglesia no depende en primer lugar de acuerdos doctrinales ni de estructuras eclesiásticas, sino de la acción del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Aquí encontramos la primera aplicación para nuestros días. La unidad de la iglesia es espiritual antes que institucional. Podemos pertenecer a distintas denominaciones y tener diferentes formas de culto, pero si hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos unidos en lo esencial. Cristo es el Señor. La unidad como testimonio al mundo. Aquí es lo. Jesús oró para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. La unidad no es un fin en sí mismo. Tiene un propósito misionero. El mundo necesita ver en nosotros un amor que trascienda nuestras diferencias. El problema es que muchas veces mostramos lo contrario. Disputas, críticas y juicios y rivalidades. Esto
desfigura el testimonio de Cristo. El desafío entonces es vivir la unidad no como un ideal abstracto, sino como un testimonio concreto de amor. Aunque no estemos de acuerdo en todo, podemos mostrar respeto, apoyo mutuo y cooperación en aquello que nos une. La predicación del Evangelio, la misericordia hacia los necesitados, la oración en favor de las naciones. Es un sueño imposible esto de la unidad. Quizás pensamos que la unidad plena de la iglesia es un sueño demasiado lejano. Es cierto que humanamente hablando jamás lograremos una uniformidad total. Pero la unidad que Cristo pide no se mide por la ausencia de diferencias, sino por la presencia del amor. Podemos entenderlo de esta manera. Así como en una familia hay diversidad de opiniones, estilos de vida y formas de pensar, sin embargo, el lazo de sangre permanece. Lo mismo ocurre en la iglesia. No importa que seamos de distintas denominaciones, porque la sangre de Cristo nos ha hecho parte de una sola familia. Quizás practicar la unidad en lo cotidiano sería algo esencial. ¿Cómo vivir esta verdad en la práctica? Algunas actitudes concretas pueden ayudarnos. Miren, se me ocurren estas. Primero, reconocer al otro como hermano en Cristo. Más allá de su denominación, si alguien confiesa a Cristo como Señor y Salvador, debo recibirlo como parte de la misma familia espiritual. Segundo, orar unos por otros. El Señor Jesucristo pidió al Padre que seamos uno. Nosotros podemos hacer eso, eco de esa oración, intercediendo por otras iglesias, por líderes, por los creyentes de diferentes trasfondos. Tercero, evitar la murmuración y la crítica destructiva. Hablar mal de otras congregaciones solo aumenta la división. En su lugar, procuremos edificar y bendecir. Cuarto, cooperar en lo esencial. Hay causas que trascienden nuestras diferencias. La evangelización, la ayuda a los pobres, la defensa de la vida y la justicia. Allí podemos unir fuerzas. Quinto, vivir en amor. El amor es el vínculo perfecto, nos dice Pablo en Colosenses 3. Si permitimos que el amor de Cristo gobierne nuestros corazones, las diferencias no serán muros, sino oportunidades para enriquecer nuestra fe. Pensamos como algo así como una esperanza final, no sé. La plenitud de la unidad solo será visible en la eternidad, cuando Cristo regrese y presente a su iglesia como una sola novia, sin mancha ni arruga, como dice Efesios 5. Hoy vemos fragmentos, pero entonces veremos la obra completa. Mientras tanto, estamos llamados a vivir una unidad parcial pero real, que es posible por el Espíritu Santo. No se trata de un sueño ingenuo, sino de una esperanza segura. Cristo oró por nuestra unidad y su oración no quedará sin respuesta. Cada vez que decidimos amar por encima de las diferencias, cada vez que trabajamos juntos por el Evangelio, cada vez que oramos unos por otros, esa oración se cumple un poco más en nosotros. Ya mencioné una frase que quiero aclarar. ¿Cuál es la frase? La unidad que enseña la Biblia no significa uniformidad. Puede sonar, si se la usa así superficialmente, como una excusa para justificar las divisiones y quedarse conforme con el estado actual de la iglesia. Sin embargo, bien entendida,
no es una evasión, sino una aclaración bíblica. Déjame matizarlo en dos sentidos. Primero, no es evasión, es reconocimiento de la obra de Dios. La Biblia misma muestra que la iglesia de Cristo es diversa. En el Nuevo Testamento había judíos, gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, cada uno con trasfondos muy distintos. Dios no eliminó esas diferencias culturales o sociales o de género, pero sí las subordinó a una realidad mayor, Cristo mismo. La unidad no significa que todos tengamos la misma liturgia o la misma teología sistemática o las mismas costumbres. Significa que a pesar de esas diferencias, reconocemos que somos uno solo, que somos un solo cuerpo, porque tenemos un mismo Señor y tenemos un mismo Espíritu Santo. Eso no evade el problema de las divisiones, sino que recuerda la base de la unidad. ¿Y qué es la base de la unidad? La base de la unidad es Jesucristo, el Señor Jesucristo. Segundo, no es permiso para dividirnos más. Aquí está el punto delicado. La frase unidad no es uniformidad nunca debería usarse para justificar la fragmentación innecesaria ni la indiferencia ante las divisiones. La iglesia tiene la responsabilidad de buscar la unidad visible tanto como sea posible, porque Jesús oró que todos sean uno para que el mundo crea. Juan 17 es una oración retadora. Cuando decimos que la unidad no es uniformidad, no estamos diciendo, da igual que estemos divididos. No, más bien reconocemos que las diferencias existen, pero al mismo tiempo tenemos el llamado de trabajar activamente en el amor, el respeto, el diálogo y la cooperación. No basta con decir, ya somos uno en el espíritu, y desentendernos de todo lo demás. O sea, no tiene sentido. En otras palabras, unidad en el espíritu es un hecho espiritual ya realizado en Cristo Jesús. Unidad visible es una tarea práctica y ética que debemos perseguir como testimonio al mundo. Dicho de otra forma, no significa uniformidad. No debe ser excusa para la pasividad. Más bien, nos recuerda que la unidad no consiste en volver a todos iguales, sino en aprender a convivir como diferentes bajo el mismo Señor y bajo la misma unción del mismo Espíritu, ¿no? Unidad sin uniformidad o excusa para la división. Cuando decimos que la unidad que enseña la Biblia no significa uniformidad, corremos el riesgo de malinterpretar esta frase como una justificación de la fragmentación de la iglesia. Pero la palabra de Dios nos muestra que esta afirmación no es un escape, sino un llamado más profundo a la responsabilidad cristiana. En el primer siglo aparecieron tensiones como los que se circuncidaban, los que guardaban la ley, los que se cortaban el pelo, los que se lo dejaban crecer. La liturgia era diferente en algunas iglesias, no eran iguales, no eran semejantes, pero el apóstol Pablo y la iglesia del primer siglo pusieron todo bajo esta frase: todos sois uno en Cristo Jesús. Por eso la unidad no se trata de hacer que todos piensen igual. No queremos que todos hablen lenguas, no queremos que todos crean en los dones, no queremos que todos crean en los 5 ministerios, no queremos que todos canten haciendo palmas. No, esta diversidad que hay, que no debe ser una excusa para permanecer divididos ni para alimentar rivalidades,
entendiendo lo que la oración del Señor Jesús de que seamos uno. Entonces la unidad no es solo un hecho espiritual en el Espíritu Santo, sino que, como ya dije, es algo que tiene que convertirse en una tarea práctica. Tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar en parecernos lo más posible, respetando al otro, pero teniendo en cuenta que nuestra unidad básica está en Cristo Jesús, que hemos sido todos salvados por el mismo Cristo, hemos sido lavados por la misma sangre y hemos sido llenos todos del mismo Espíritu. Entonces esto es un compromiso diario de amar al hermano aunque piense distinto, de honrar a Cristo aunque nuestras liturgias varíen de una iglesia a otra, y de cooperar con la misión, con la gran comisión, aunque nuestras teologías tengan matices diferentes. Así es como se puede hacer visible la oración del Señor Jesucristo en nosotros. Ya para terminar por hoy, la unidad de la iglesia no es quimera ni utopía. Es una realidad espiritual en Cristo y una tarea práctica para cada creyente. No podemos borrar todas las divisiones así, no, pero sí podemos vivir el amor que nos une en lo esencial. Al final, lo que mostrará al mundo que Jesús es el enviado del Padre no será nuestra uniformidad doctrinal ni litúrgica, sino nuestro amor fraternal. Que cada uno de nosotros, allí donde el Señor nos ha puesto, decidamos vivir esa unidad que nace del Espíritu y que anticipa la gloria futura. No sé si se anime en este momento a hacer una oración conmigo. Señor, yo quiero ser parte de los que unen, de los que buscan la concordia. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes a no criticar a mis hermanos por su liturgia, por su doctrina, por su teología, sino ayúdame a verlos como mis hermanos, porque somos hijos del mismo Padre y hemos sido engendrados por el mismo Espíritu y hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo. Que eso nos ayude a vernos como uno, independiente de cómo se viste, independiente de cómo canta, independiente de cómo aplica la doctrina o la liturgia, pero que podamos ver en ellos que han sido lavados con tu sangre, que tienen el mismo espíritu que yo tengo, Señor, que tenemos el mismo Dios y el mismo Salvador. Ayúdame a ser de los que construyen, no de los que destruyen. Ayúdame a ser de los que vemos que sí es posible ser uno en Cristo Jesús. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que nos podamos volver a ver en otro de nuestros temas y videos. Deseo con todo mi corazón que Dios le bendiga mucho más abundantemente de lo que hasta hoy le ha bendecido. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.